concepto de sostenibilidad puede ser leído e interpretado desde perspectivas diferentes, pero complementarias. Para algunos, y es frecuente encontrar este tipo de lectura, es uno de los conceptos que resultan casi inflacionarios. Se aplica a todo, se aplica a los análisis económicos, a los análisis de tipo político, social, cultural, todo, rigurosamente todo, este sofá, aquella cámara, todo debe ser sostenible. Es un concepto que se declina por activa y por pasiva y se aplica a cuantos acontecimientos ocurran en la vida pública y privada. Para otros, en cambio, yo comparto más esta segunda posición, es un concepto que resulta ser estratégico, innegociable y que prácticamente no se puede plantear nada fuera de él. Ya desde los años 70 comienza a crecer una conciencia que podemos llamar planetaria, que ya no observa los fenómenos de la sociedad industrial. En aquel momento ya comenzaba a hablarse de post-industrial society, como problemas que son, por definición, de crecimiento permanente y exponencial, que llevaría a generar una idea de que los recursos son infinitos, el planeta es una estructura abierta y ninguna ponderación de los límites viene a cuento. Desde el informe de Roma, Limits to Growth, del 71, comienza a aparecer todo un discurso que plantea una lectura del planeta como limitada, límites, y una conciencia que terminará siendo más responsable y más ética respecto a las condiciones de la habitabilidad de este planeta. Si hoy hiciéramos un balance de estos casi 40 años, podríamos decir que una de las conquistas morales más importantes de nuestra época es haber domiciliado en todo tipo de agenda el concepto de sostenibilidad. Este concepto creo que debe impregnar, y de hecho ya lo hace, teniendo en cuenta que nosotros cuando abordamos cualquier problemática siempre nos estamos refiriendo no a problemáticas aisladas, empíricamente identificables, sino a redes de problemas que en una perspectiva global adquieren unas dimensiones estratégicas más relevantes. Tanto en la conferencia de Río como los protocolos de Kioto han ido planteando la necesidad de que para abordar determinado tipo de problemas no es suficiente actitudes más o menos voluntaristas o edificantes de gobiernos aislados, sino que son problemáticas que hacen absolutamente necesaria una política diversa de tipo global, es decir, una governance del planeta. Hemos asistido en los últimos años a que tal sujeto político global no existe. Un cruce rifirrafe de intereses hace que muchas veces, está Copenhague apenas a un par de meses vista hacia atrás, que de nuevo un fracaso, y no tengo inconveniente en utilizar este término, porque la transformación de todo lo que acompaña a los sistemas de producción actuales, el grado de contaminación que le acompaña, el deterioro del medio ambiente, se suma prácticamente creando un tipo de situación que alguien debe ya de llamar la atención porque dice que no puede proseguirse en esa dimensión o a esa velocidad las consecuencias negativas que de él se derivan. Obviamente, cuando volvemos al tema de sostenibilidad, y si quieres mejor, a las políticas de sostenibilidad, una serie de informes franceses últimos de lo que hablan no es de sostenibilidad tout court, sino de políticas de sostenibilidad, hay que volver a plantear la escala. Hay escalas regionales, hay escalas micro y hay escalas globales y hay escalas que son definitivamente, prácticamente, no solo globales, sino planetarias.
Hay que arbitrar en cada uno de los casos los instrumentos propios. Son tan importantes las microescalas, aquellas que son estrictamente territoriales, donde se dan las luchas más directas, las reivindicaciones más inmediatas, que aquellas otras que se plantean como reflexión global sobre el planeta. ¿Qué tipo de desarrollo habría que pensar? Esta es la primera cuestión. ¿Qué tipo de modelos de sociedad se deberían implementar? ¿Qué tipos de economía, qué tasas podrían ser aplicadas a los desarrollos de una población importantísima? No hay que olvidarse de un hecho que es brutal. El hecho más importante del siglo XX ha sido la multiplicación por 3.6 de la población del planeta. En 1900 éramos 1.300 millones de habitantes, hoy estamos rozando los 7.000 millones. Obviamente, esta es llamaremos, un vector, un elemento que muchas veces los analistas de las ciencias sociales a la demografía la consideran siempre como un elemento terciario, no relevante, cuando la demografía es un elemento absolutamente estratégico. Ese cambio en las ponderaciones, en las escalas, de alimentar a 1.300 o a 7.000, de desarrollar condiciones de educación, porque sostenibilidad o desarrollo no es solo, digamos, condiciones de no contaminación. Eso es la forma que podemos llamar como más inmediata de visibilizar el concepto de sostenibilidad. Es crear economías que garanticen una estabilidad dentro del planeta, acogiéndonos a principios éticos que han quedado regulados fundamentalmente por la Declaración de los Derechos Humanos. Todos tienen derecho a una educación, a una salud, a un trabajo, a una vivienda y a unas condiciones democráticas de vida. Cuando se habla de la contaminación ambiental, obviamente yo no soy un experto del tema, me represento una situación no deseada como un mal no deseado, pero que se deriva directamente de los comportamientos de las sociedades desarrolladas principalmente y como un elemento que acompaña permanentemente a un modelo de producción articulado a un sistema de industria que tiene todavía los hándicaps, las deudas de un modelo de industrialismo, de concepto de desarrollo económico industrial, para el que no eran relevantes los elementos secundarios, aquellos que se derivaban del proceso. Aquella industria que trabajó con el carbón no se asombraba de esas maravillosas chimeneas que había en Liverpool o en Manchester, sino que decían, qué chimenea tan extraordinaria. O cuando uno paseaba por el Ruhr y veía todavía las grandes plantaciones metalúrgicas de las grandes siderúrgicas, decía, wow, qué maravillosa siderurgia. Y cuando ves los aceros, las bobinas de acero de las acerías alemanas de los años 20, que los fotógrafos alemanes las enfocan para mostrar el brillo de sus pátinas, diciendo es el acero más avanzado del mundo. ¿Qué necesidad tenían de hacer consideraciones morales sobre el humo, si el humo se iba a las nubes y las nubes se llevaban el humo y venían días soleados y atardeceres rosados con colores de tiepolo? Pero ¿qué se van a preocupar? No entraba en la observación de una larga trayectoria darwinista, que el futuro estaba garantizado, que el futuro se llamaba progreso, que el industrialismo era el motor de ese progreso. Era más fácil identificar los hándicaps de tipo social. Era más fácil recorrer los banlieues de las ciudades industriales y ver aparecer un nuevo sujeto, porque en el siglo XIX, si el primer sujeto que se constituye, que se instituye, fue la burguesía histórica, un poquito más tarde va a aparecer otro segundo sujeto, el segundo sujeto de la vida moderna, que fue el proletariado. Pero en ese contexto era muy fácil identificar. Y a veces a mis alumnos les pongo como ejemplo, como trabajo. Imaginaros, durante 1857, dos amigos se citan todos los miércoles en el pub de la Victoria Station en Londres a tomarse unas pintas.
Uno se llama Charles Dickens y el otro se llama Karl Marx. Marx acaba de publicar Introducción a la crítica de la economía política. Dickens acaba de escribir Oliver Twist. Y los dos están ahí. ¿De qué hablan? Hablan de lo que ven. A lo mejor Twist se asoma por la ventana del pub y dice, estoy aquí. Y una sonrisa por parte de Dickens, obviamente, agradecía la complicidad del chavalillo. ¿Pero de qué hablan? Hablan de eso, de esa inocencia con la que se aborda el progreso. El gran coste procedía del coste social, de la injusticia social. El alma del 19 no era sensible, por piadosa que fuere, a los elementos llamados contaminación. La contaminación llega más tarde, mucho más tarde. Llega prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la universalización del modelo industrial, la generalización del modelo industrial, la aparición de la gran industria a nivel planetario, comienza a crear una sensibilidad, pero que no se mide hasta los años 70. Digamos, llevamos todavía ni siquiera 50 años de conciencia planetaria sobre el problema de la contaminación. Y hay que valorar que es un hecho que se instala en la conciencia moderna muy tardíamente. Yo, que no soy un técnico en la cuestión, quizás por razones que no vienen a cuento ahora, me decanto más bien por tomarme en serio las consecuencias. Y si son 5 los que insistirán en que esto no hay una relación directa entre modelo de contaminación y efectos de cambio climático, yo soy y me atengo al 95% que piensan lo contrario y lo piensan con hechos, con pruebas, con argumentos suficientemente. Yo no los voy a verificar, ¿comprendes? Porque no tengo instrumentos para verificar, ni soy capaz, ni me he subido a un globo, ni he bajado, digamos, a bucear, ¿comprendes? No, mi viaje es un viaje mucho más plano y de pequeños paseos, ¿comprendes?